tanto, siguen las declaraciones y quiero compartir lo que dijo Andrés Larroque. Andrés Larroque no es un funcionario más, es un funcionario de la Cámpora, que ahora nos va a explicar Maxi Sardi por cómo está la gente de la Cámpora. Andrés Larroque es ministro del gobierno de Kicillof y habló de lo que está pasando, de lo que pasa después del fallo. Vamos a escucharlo. Su planteo tiene que ver con hacer un llamado de atención profundo a toda la dirigencia, no solo a la política, sino a todos los factores de poder, porque el país de esta manera no puede funcionar. Conociéndola a ella, me parece que sí, que la decisión es terminante. Todos creemos que sin duda es la persona más capacitada, es el liderazgo más profundo que tiene la política argentina, pero no puede ella sola. Me parece que acá tiene que haber una movilización del conjunto del pueblo, de todos los sectores de la dirigencia, una toma de conciencia de cuál es la pelea, ¿no? Digo, estar en la política por estar, para ver cómo se acomoda uno en una lista o en un pliego del presupuesto, me parece que no va más y hay que asumir cuál es la disputa con el poder real en Argentina. El poder real de la Argentina. Otra vez la justicia, Maxi, Hernán, Facundo también, me interesa muchísimo tu opinión. Es el poder real de la Argentina. O sea, ellos quieren tener el poder y el poder está en otro lado. ¿Eso es lo que está diciendo Facundo? Bueno, a ver, las sociedades están constituidas así, ¿no? No está todo el poder concentrado en un presidente. Un presidente maneja una parte. Pero viste el tono, el tono del Cuervo Larroque es como protestando porque el poder está, porque existe el poder judicial. No, lo que es interesante, no solo se refiere al poder judicial, no habla del poder judicial, factores económicos. Yo digo porque tengo por ahí un plus, porque escuché el reportaje fuera de aire. Entonces, lo que él está diciendo es eso. La pregunta es si la relación de una presidencia, sea Cristina, sea Alberto Fernández, sea cualquiera, con esos sectores tiene que ser una disputa, una confrontación, o puede ser la construcción de puentes, de diálogos, de consensos para construir una Argentina diferente. Esta es la cuestión y esa es la visión, digamos, que domina en el kirchnerismo, que es la visión que con los factores de poder que existen en todas las sociedades, la dinámica que uno tiene que tener desde la política es la de la confrontación. Claro, esa es la dinámica de la Cámpora más que nada. Y es la dinámica de Cristina Fernández. Es la dinámica de Cristina. Bueno, es lo mismo. Sí. No, es más. Es más. Ella es más que la Cámpora. Es la dinámica de la confrontación. Es la dinámica de la confrontación. Y la Cámpora la sigue. Que en la confrontación hay acumulación. Digamos, que la confrontación hay acumulación. Yo tengo dudas respecto de eso, porque uno, digamos, a veces lo que nota es que, si uno nota cuándo empezó la dinámica confrontativa del kirchnerismo, pongamos como un punto el conflicto con el campo, allá en el 2007-2008, uno puede ver que más allá de que se puede haber mantenido en el poder y puede haber vuelto al poder, la eficacia del gobierno siempre fue menor que la del primer periodo. Digo, rendimiento, a ver, no sé, las cosas que le importan a la gente, inflación, ingresos, salario real, digamos, la economía, el crecimiento, empeoran desde que se acentúa, desde que el gobierno toma una dinámica confrontativa más que una dinámica consensual. Pensá que el primer kirchnerismo, el del 2003-2007, no me quiero poner en arqueólogo del kirchnerismo, el del 2003-2007, hizo una alianza con todo el radicalismo. Todo el radicalismo era la transversalidad. No todo. Pero a ver, no era el radicalismo revolucionario. Salieron con un medio mundo y se compraron 5 provincias radicales. Está bien, pero uno de ellos era Cobos. O sea, no eran revolucionarios, no eran radicales revolucionarios, eran radicales conservadores. El radicalismo quedó en otro lado. Una parte y una parte. Pero quiero decir, era un kirchnerismo que buscaba tender puentes más que confrontar. A partir del conflicto con el campo, es como que nace otro kirchnerismo que con la muerte de Néstor Kirchner se potencia aún más. Y era un kirchnerismo que había saneado la corte, había completado una corte con funcionarios probos, y ahora la justicia yo creo que está adquiriendo centralidad, y eso me parece que es lo que provoca irritación. Y cuando digo centralidad, digo para bien o para mal. Digo, centralidad para bien o para mal. A ver, explícanos. No, porque no nos olvidemos lo que se conoció también esta semana. Digo, la difusión de estos chats de origen ilícito que también colocan a la justicia en una situación incómoda con relaciones impropias. ¿Algún juez? Digo, alguno de los jueces. ¿Algún juez? No digamos la justicia. Ok, bueno, alguno de los jueces. Pero por eso es como si vos dijeras los políticos porque hablas de Cristina, pero ¿no? digo, ojo, porque esta centralidad que adquiere la justicia está como dispuesta la justicia, inclusive esta corte también, a decir, somos el bloque de los jueces, ¿sí? Se presentan así. Hubo una jura de consejeros de la magistratura donde se sacaron una foto los jueces todos juntos con los jueces de la corte. Y dijimos, estamos acá como para tener un peso, ¿no? Y
este Poder Judicial Central enfrentado ahora con la vicepresidenta. Y esto se está dando en el terreno del Consejo de la Magistratura, que no puede funcionar. Maxi. Que muchas cosas, en función de lo que él dice, ¿no? Pasar al frente de la justicia, es acción y reacción, digamos. Todo lo que, de lo que hablábamos anteriormente, incluso con Luis Juez, todo este estropicio que ha sido durante los últimos 20 años, que se ve en estos hechos de corrupción, también hacen que finalmente una justicia que quizás estaba más cómoda, más tranquila, sin reaccionar, pasando por alto muchas de estas causas, finalmente tenga que salir a hacerle frente, que tenga que salir a poner la cara. La cámpora está muy perdida. Recién Sí, yo estuvimos viendo algunos tweets, compartiendo algunos tweets. Me quedaba con otra cosa de lo sí. que escuchábamos recién a Laroque. Primero que el tono no es el tono usual y combativo que suele tener Laroque, está bastante más desinflado y planchado. Y finalmente termina siendo como una especie de autocrítica y pasada en limpio hacia adentro, pues dice, bueno, no podemos quedarnos solo con tener un lugarcito, nuestro puestito, y una vez que llegamos, porque esta es la pasada en limpio que hacen luego de lo que sucedía ayer, este anuncio de Cristina Kirchner de que no va a ser candidata, sienten que le suelta la mano a todo ese aparato que depende de Cristina justamente para volver una vez más, porque esa era la bandera cuando se presentaban en La Plata. Había banderas que decían, vamos a volver, vuelve Cristina, va a ser candidata. Y ayer descarta todo, no solamente competir por la presidencia, pero también hacerlo por la provincia de Buenos Aires. Y esto influye muchísimo en la provincia de Buenos Aires, en muchos distritos que controla el kirchnerismo. Y pueden perder las elecciones. Y además se abre un frente interno, porque tienen una pelea muy importante desde la Cámpora con los propios movimientos sociales. Muchos de esos partidos que forman parte del Frente de Todos han salido a apoyar, pero tibiamente, digamos. No Esto es importante. No están cerradamente detrás de Cristina. Y ese es el reclamo de la Roque, que no sale, que no sale Alberto. Hay que salir a marchar. Pero aparte los habían corrido esta misma semana por izquierda. Luis Delía les decía, bueno, si vos querés, quédate en tu casa, Laroque. Bueno, ahora parece que organizan algo para el sábado, todavía no se sabe. La propia Cristina había pedido también cierta mesura y esto es algo que se festeja por otro lado, que no haya habido ni desmadres ni violencia a partir de lo sucedido ayer. Maxi, te agrego un elemento que a mí me parece más importante, así como me imagino a Capielo y a otros periodistas judiciales tomando nota de la sentencia, nosotros los encuestadores, cuando Cristina dijo no voy a ser candidata, tenemos que salir a reformular las preguntas de la encuesta, ¿no? Y hacer, digamos, los escenarios electorales de otra manera. Yo creo que ese es uno de los datos más relevantes de la locución de ella de ayer. ¿Y por qué lo señalo? No me parece que haya sido una reacción calculada. Independientemente de que Cristina hubiera tenido en su cabeza que al final de esta película el año que viene ella no iba a ser candidata. Si uno revisa todas las anteriores elecciones presidenciales, Cristina ha hecho de la intriga, de la expectativa, del juego con los nombres, 2007, 2011, 2015, 2019, una expertise que en parte hizo que una parte de la población y los medios de comunicación estuviéramos pendientes de eso. Sí. Ahora cortó la expectativa un año antes, dijo, yo no voy a ser candidata. No es un año antes, Las pasos serían en agosto, bueno, ¿verdad? Casi un año antes, pero sin señalar cuál es el camino. Pero lo que está contando Maxi es muy importante. Hay un montón de gente desorientada ahora en el Frente de Todos, al punto que se está pensando, Facundo, que pueden perder en muchos lugares a partir del fallo. Sí. Yo creo igual, hay una pequeña diferencia con Maxi, yo creo que la potencial derrota del Frente de Todos y del gobierno no está asociada a este fallo, ni a si Cristina es candidata o no es candidata, sino que está asociada a la performance del gobierno. A ver, no es un gobierno que iba a ganar las elecciones, que estaba por ganar las elecciones y de repente le vino un fallo que descubre que su vicepresidenta... ¿Pero vos crees que la gente no le pesa, o alguna gente que quizás podía votar al peronismo, no le pesa este fallo contra Cristina Kirchner, esta condena? Te lo reformulo con una pregunta. Si vos me decís que si Cristina Kirchner es candidata, le suma una debilidad al Frente de Todos, porque es una candidata condenada, como dijo ella ayer, y entonces los indecisos, que al final del día son los que determinan la elección, probablemente no quieran votar una candidata con esas características, te digo que sí. Ahora, si vos me preguntás,
¿por qué medían 25 puntos, no más de 30 puntos los referentes del Frente de Todos en imagen? ¿Por qué la imagen del gobierno tiene 25 puntos de apoyo popular? ¿Por qué los referentes de la oposición miden 40, 45 puntos? ¿Por qué en todas las encuestas gana la oposición? No es por esto, es por el 100% de inflación. Por supuesto, hay gente que además le puede molestar la corrupción, que puede estar enojada con este gobierno, y eso está bien, y yo no estoy cuestionando eso. Simplemente lo que digo es, lo que inclina la balanza no es esto. Cristina, ninguna de estas causas es nueva. Esta causa ya existía en el 2019 y el peronismo volvió al gobierno. La condena es nueva, es un día histórico el de ayer. La condena es nueva y es la primera vez, yo lo voy a repetir más de una vez, seguramente van a decir otra vez, lo va a decir. Es la primera vez que sucede con una vicepresidenta en ejercicio. No podemos decir que es un tema así nomás, que no va a influir en la gente. Entendemos que influye en otros temas, pero también influye, y también influye cómo ven, digamos, de la orfandad de los otros dirigentes. Estos dirigentes, esto que contaba Maxi, esta especie como de estar despistados, de sentirse huérfanos, también es un tema. El corrimiento, por eso yo digo, el corrimiento de ella ayer, que yo creo que es un corrimiento producto del enojo. Es una persona que está, que se desborda por la situación de que le anuncian una condena, que, digamos, para ella es una herida difícil de superar. Entonces, te cierro con esto. Creo que esa situación de desborde que la lleva a ella a decir intempestivamente, no voy a ser candidato, sí deja en una situación de desorden al Frente que de Todos, que la tenía como referente. Imaginemos a todos los que podrían llegar a votar al Frente de Todos escuchando a Cristina cuando dijo esto. Me condenan porque condenan un modelo de desarrollo económico y de reconocimiento de los derechos del pueblo. Por eso me condenan. Pero no, la condena no son los 6 años o la cárcel. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a ejercer cargos políticos electivos. Cuando todos los cargos a los que accedí fue siempre por el voto popular. 4 gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner. En el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuye a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba 2 pesos por el peronismo. Esto es lo que me están cobrando. Esto es lo que y por esto me inhabilitan. Hay quienes dicen, siempre saca un conejo de la galera, Facundo, Maxi, Hernán, siempre saca un conejo de la galera para confrontar, para... Insisto, esto es un pase de factura. Es un pase de factura a los Larroque. Ella dice exactamente eso, dice, me la cobran a mí, que los llevé a la victoria a todos ustedes, que no me están bancando ahora. Que no le están bancando su propia tropa, Hernán. Sí, y las consecuencias me imagino que también hay en la oposición, digo, porque Juntos por el Cambio también está recalculando. Ahí Facundo va a tener seguro una mirada más profunda que la mía, pero yo me imagino que el ala moderada de Juntos por el Cambio debe estar celebrando cuando escucha esto, porque ya el hecho de que uno de los polos, uno de los extremos se retire, anula inmediatamente al otro. Con lo cual, por ahí me parece, y esto es una mirada nada más, por ahí también está teniendo consecuencias. Llegó con Andrés Gil Domínguez, nos importa mucho su opinión. Él me dijo ayer, personalmente, hay una grieta, el miedo es que haya una guerra. Fue textual, así me dijiste. Hay una grieta cada vez más grande, el miedo es que haya una guerra, ¿no? Hablábamos del sistema roto. Y hablábamos también, y esto lo voy a decir como propio, porque lo digo, lo afirmo y lo repito, de que hay algo de Cristina, de que si ella no está dominando toda la escena, rompe. Como rompió en el Senado el tema del Consejo de la Magistratura, como lo rompió en diputados. ¿Cuál es el riesgo que estás viendo en estas horas, además de este fallo histórico? Nosotros hemos ido en los últimos años de una escalada, hemos ido en los últimos años de una escalada, primero que era un enfrentamiento de facciones, después fue la grieta y hoy estamos utilizando el sistema judicial como para ir a una guerra. Y de las guerras se vuelve muy mal o el sistema democrático queda muy afectado por todos los sucesos que estamos viendo en los últimos meses, en términos de un enfrentamiento directo e inmediato entre el poder político y el poder judicial, algunas medidas que adopta el poder judicial que también juega la política. Y entonces me parece que, y algunas cuestiones que se han ventilado en estos días que son motivo de investigación y hay que esperar hacia dónde resulte esa investigación, con lo que pasó al lado escondido, me parece que estamos
en una situación que si vamos a una guerra, y mi temor es que vayamos a una guerra donde se utilicen los aparatos del Estado para esta guerra, es muy difícil volver de una guerra, porque en una guerra se vence un enemigo y se lo derrota totalmente. ¿Cómo es ese escenario que estás diciendo? Y utilizar al aparato judicial, utilizar a los servicios de inteligencia, tirarse carpetazos todos los días, incumplir sentencias, el Poder Judicial no teniendo muchas veces la mesura que debe tener cuando resuelve ciertas cuestiones, en términos de prudencia y de deferencia para los representantes del poder político elegidos por voluntad popular. Entonces, eso a mí me tiene preocupado de llegar a esa instancia, porque esa instancia es muy compleja para la salud de la República. ¿No tiene responsabilidad Cristina también en aceptar el fallo en lugar de seguir confrontando? Yo creo que el fallo lo ha aceptado en una parte, porque si ella ha sostenido, y si esto del corrimiento es sincero, de alguna manera ha dicho, bueno, la inhabilitación perpetua, que era una de las condiciones accesorias de la condena, más allá que me imagino que va a seguir apelando, la ha asumido ya como propia, porque yo no me voy a volver a presentar. Entonces, eso antes que esta condena quede firme, ella la ha asumido, porque si no se va a volver a presentar, ella misma se está inhabilitando para volver a competir. Vamos a ver cuánto dura, ¿no? Pero la inhabilitación parece que lo dijo, es lo que más la enojó, Facundo, es lo que más la impacta. Me parece que es lo que más la impacta porque la saca del campo de la política y yo insisto, creo que es una reacción más emocional que calculada. No es un cálculo de un dirigente que tiene la responsabilidad de conducir un espacio político hacia un resultado electoral, sino es el resultado de la emocionalidad de un individuo, de una mujer en este caso, que se ve desbordada por una situación, porque al final del día también son humanos ellos, ¿no? Los políticos y las políticas, por más que a veces aguantan situaciones de estrés distintas a las nuestras, ¿no? Yo tengo mis dudas, porque no es un fallo sorpresivo. No, es verdad. Un fallo que dentro de algunas consideraciones y especulaciones era posible y estaba dentro de las posibilidades de un término medio, de la asociación ilícita a la absolución y la condena por defraudación. Quizás el monto de la pena es muy elevado y hay que ver los fundamentos, que recién los vamos a conocer el 9 de marzo, un grave error del tribunal, un gravísimo error del tribunal, tomarse este plazo haciendo una interpretación muy particular del Código Procesal Penal. Pero bueno, me parece que en estos términos... A ver, es un fallo rotundo para mí y que abre la puerta a otras posibilidades, ¿no? Lo veníamos diciendo, lo hablamos con Lioto y lo hablamos también con Luis Juez. Abre las puertas a otros juicios orales para Cristina, digamos. Es la primera condena. Esta es la primera condena. Ahora lo que está por resolverse en lo inmediato es el caso Otesur y Los Sauces, donde Cristina Kirchner está sobreseída, igual que Máximo Kirchner y Florencia. Esto lo tiene estudio la Cámara de Casación. Esta causa de Otesur y Los Sauces, la condena en vialidad podría tener un impacto en Otesur y Los Sauces, porque ahí lo que se investiga es un lavado de dinero y vialidad sería como el delito precedente de este lavado de dinero, uno de los delitos precedentes. Ya no es un delito precedente sospechado, sino que ahora hay una condena por este hecho. Entonces, en este caso Otesur, la acusación es que habría enviado fondos empresarios que se beneficiaron con negocios con el Estado, Lázaro Báez, a el matrimonio presidencial y a sus hijos. Ahora la casación va a tener que resolver. Parece que esto se va a conocer otra postergación el año que viene. Ahí los rumores dicen que podría reabrirse la causa, es decir, revocarse este sobreseimiento y que se disponga la realización del juicio oral. Esto podría ser muy importante. Y después está el otro caso importantísimo, que está mucho más atrasado, que es el caso de los cuadernos de la corrupción. Centeno, claro. Antes de meternos en otros casos, vamos a ver qué es lo que pasa. Recién veía una placa que decía qué tiene que pasar para que la condena quede firme. Y es importante esto contarlo. Andrés Gil Domínguez es quien estudia todo esto, y cuánto puede tardar todo lo que tiene que pasar, ¿no? La Cámara, que todavía... ¿Cuál es el rango, digamos, que hay para esperar sobre la condena de Cristina? Primero que hay dos instancias posibles. Primero la Cámara de Casación Penal con un recurso de revisión integral de hecho y de derecho. Y después eventualmente la Corte Suprema de Justicia con una revisión extraordinaria
que es sobre determinados supuestos que la Corte revisa una sentencia, no es que es una revisión, no es una apelación integral. Los tiempos, en la Argentina los tiempos son muy difíciles. Son largos. Son largos especialmente porque la Corte Suprema no tiene plazo para resolver. Pero no lleguemos a la Corte, lleguemos a la Cámara primero. ¿Cuánto es el plazo razonable y cuánto se puede llegar a estirar? Así como dijimos, a ver, los jueces van a explicar su sentencia, van a explicar por qué le dieron 6 años a Cristina. Andrés Gil Domínguez me recordó ayer y me recuerda hoy. Tienen 40 días, es una pena. Sería buenísimo haberlo tenido ahora para que no hubiera especulaciones y estas conversaciones. No sabemos bien el argumento, pero sí sabemos que hay un fallo decidido que la condena. Ahora, después va a Cámara. ¿Cuál es el rango que tienen los jueces para lo que pasa que, expresarse? A ver, un dato objetivo o un parámetro es que el promedio de los juicios por los denominados delitos de corrupción, que en realidad están tipificados con otro nombre en el Código Penal, son de 23 años, han sido 22 y 23 años. Si uno toma el promedio o, por ejemplo, lo que duró en casación la tramitación del juicio contra el expresidente Carlos Menem, fueron como 16 años. Entonces, el problema de la Argentina son los plazos, y esto ha sido denunciado por los órganos que aplican e interpretan las convenciones contra la corrupción a nivel de OEA, a nivel universal. Ese es un problema de Argentina. Penas muy bajas para los delitos de corrupción y plazos demasiado elongados para la tramitación del proceso. ¿Por qué los plazos son tan largos? ¿Por qué los jueces no se la juegan? ¿Por qué los jueces demoran? Porque en este tipo de delitos juega la política. Porque juega la política. Claro. La política puede estar jugando, puede jugar no en juega, esto. no juega, permanentemente juega. Porque estos procesos se dirimen fundamentalmente en Comodoro Pi, que existe la justicia argentina y la justicia de Comodoro Pi, y ahí juega la política. ¿La política se va a meter también en la Cámara y también se va a meter en la Corte, Andrés? La política en Comodoro Pi convive, coexiste permanentemente, ya está metida. Y en la Corte Suprema de Justicia va a depender, cuando arribe la causa, cuál es la composición de la Corte. Y ahí nos cambia todo, Fernando, Facundo, nos cambia absolutamente todo. Nos cambia la sensación de justicia. Lo que está contando Andrés es, esto puede ser muy, muy largo. Por lo tanto, esta sensación de que la justicia funciona... Puede ser que estemos en otro momento político, como pasó con Menem, ¿no? ¿Quién se acordaba en el 2014, 2015 de Carlos Menem? Nadie, por más que era candidato. Menem murió sin que la Corte dijera si estaba firme o no estaba firme el fallo en su contra. Eso por un lado. Y por el otro, el último fallo antes de la Corte fue un fallo de la Cámara de Casación, donde la propia Cámara de Casación le dijo a Menem, lo absuelvo porque pasó mucho tiempo. Pero si ustedes fueron los que dejaron pasar el tiempo, y bueno, sí, usted nos pasó el tiempo. Ese fue el último fallo.